Muy buenas, bienvenidos al podcast de Adelante Sierra, febrero del 2024. Aquí seguimos en pie intentando contar las cosas que van aconteciendo y que afectan en la Sierra del Guadarrama. Os animamos además a suscribiros y a seguirnos en las distintas plataformas donde está alojado este podcast. Muy buenas, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo Eh, estamos? pasando calor, pasando calor porque Yo estoy fatal con la alergia, lo estoy pasando realmente mal, como ningún año. tendremos que hablar algún día de esto, lo que está pasando, del cambio climático. Febrero del 2024, no hay nada de nieve en la Sierra del Guadarrama. Es tremendo lo que No está. hay nada, es que hace 16 grados hoy, o sea, es una cosa, me había hecho 16 grados. Bueno, pues estamos en 6 de febrero cuando grabamos aquí este podcast. Hemos hablado en diferentes programas de la situación de Palestina. Desde que comenzara esta última agresión de Israel contra Palestina el pasado mes de octubre, pues estamos siendo testigos de un auténtico genocidio indirecto. Está siendo un intento de limpieza étnica de la población palestina en su propio territorio, que lleva además varias décadas de ocupación, violencia, desplazamiento forzado de los palestinos que no pueden ignorarse. Hay una situación dramática en la Franja de Gaza, en Palestina. Hay una agresión que es una vulneración flagrante del derecho internacional, con más de 27.000 muertos, muchos de ellos niños y niñas. Así que hoy vamos a hablar de Palestina, vamos a hablar de las movilizaciones que están surgiendo a raíz de esa solidaridad que está naciendo y creándose con el pueblo palestino. Y hoy tenemos a dos grandes compas, dos grandes referentes en la Sierra del Guadarrama en la solidaridad internacional. ¿Con quién contamos hoy, Pablo? Bueno, hoy tenemos a Mariló Luna Romero y María Santiago Prieto, que son portavozas de la Sierra, aquí de la plataforma de la Sierra por Palestina. Muy buenas compañeras, ¿cómo estáis? Hola, buenas tardes, Hola, Pablo. buenas. Muy Fernando, ¿qué tal? buenas y bienvenidas aquí al podcast Gracias. de Adelante Igualmente. Sierra. La primera pregunta, si os parece, es ¿cómo surge la plataforma La Sierra con Palestina? Y os podéis interrumpir quien quiera, que puede hablar, es total libertad. Bueno, pues si quieres empiezo yo, María, si ves que me equivoco en algo me corriges y vamos adelantando la información. Esta Genial. plataforma es una iniciativa de vecinos y vecinas de los pueblos de la Sierra. Entonces surge, bueno, pues un grupo empieza a contactar y empieza a difundir un poco a raíz de todos los pueblos para que nos vayamos uniendo vecinos. Y es un poco el surgimiento de esta plataforma con idea de unir fuerzas y de aunar información y actividades para así hacer llegar al mayor número posible de personas de la situación que Palestina está viviendo hoy por hoy y sobre todo hacerles entender un poco la historia de Palestina y ver lo que ocurre desde hace más de 75 años. Sí, un poco la idea es que, bueno, están surgiendo asambleas afortunadamente por muchísimos territorios, pero veíamos que faltaba un poco esta movilización en nuestra zona, en la Sierra del Guadarrama, y bueno, pues creemos que este espacio puede ayudar a articular a los pueblos en torno a la solidaridad y el apoyo a Palestina. ¿Qué acogida habéis visto que tenga entre los vecinos de los diferentes pueblos? Y luego, por si alguien no sabía de la existencia de esta plataforma, ¿cómo puede participar si quisiese? Bueno, Bueno, mm, sí, María, sigue. venga, gracias. Que como no nos vemos, esto es un poco más complicado. Yo creo que la acogida ha sido buenísima. De hecho, la primera asamblea, hubo una primera asamblea como de un grupo motor para intentar organizar un poco la primera gran convocatoria y bueno, la primera asamblea se realizó en el Ateneo de Villalba y estaba llenísima la sala, no cabía nadie más, literalmente, nos faltaban sillas. Así que, bueno, yo creo que ahí vimos que efectivamente es una cuestión que mueve a la gente, que hay gente preocupada por este tema, aunque parezca a veces que no. Em, entonces, bueno, pues en ese sentido tuvimos muchísimo apoyo. Y tenemos asambleas periódicas, por ahora los lunes, siguiendo las redes sociales
la plataforma de la Sierra con Palestina, que estamos en Instagram, pues vamos subiendo las convocatorias de las asambleas y simplemente pues hay que acercarse un día, presentarse y ya está, y unirse al trabajo. Eso es, buscarlos por las redes sociales, que ahí estamos, y en las distintas redes pues podéis incluiros y así os vais enterando de cuándo surgen las asambleas y las distintas actividades que realizamos. La semana pasada se publicó el manifiesto fundacional de este espacio. Sí. Un manifiesto que yo creo que es una bocanada de aire frente a lo que se lee, se escucha en los diferentes medios de comunicación sobre lo que está pasando en Palestina, lo que está pasando en Gaza, porque vemos unos medios de comunicación que si no están directamente apoyando al sionismo, están mirando para otro lado. Pero la situación que se está dando en Gaza es dramática, lo hemos hablado al principio. ¿Cómo veis vosotros la situación? Que además sois activistas importantes, no de ahora, de bastante tiempo sobre la solidaridad con Palestina. ¿Cómo veis esta situación que está afectando a la población palestina? Hombre, la situación hemos llegado a unos extremos dramáticos. O sea, cuando digo dramático lo digo en mayúsculas y con un sentido intenso de la palabra. Esto es ya una deshumanización llevada a extremos. O sea, hemos pasado a utilizar armas. Hemos hablado siempre de muchas armas, armas de destrucción masivas, el fósforo blanco, muchísimos tipos de arma y estamos utilizando en esta guerra el arma más masiva que existe, o sea, más letal que existe, y es el hambre. Están utilizando el aplastar a la población. O sea, no es una lucha, no es una guerra entre dos partes iguales. Es una lucha en la que el Estado sionista de Israel destruye la población palestina con la única intención de hacer una limpieza étnica, de que desaparezcan los palestinos para que así obtengan la tierra de Palestina. Entonces, utilizando el hambre, esta mañana mismo me llegaba un dato de que han muerto 3 niños en el norte de Gaza por miedo, hambre y sed. O sea, estamos ya en esos extremos. Ya no es solo los bombardeos, el matar gente, el destrozar infraestructuras necesarias e imprescindibles para la vida diaria. Ya es que están muriendo de hambre. Sí, Es muy sí, María. sí, totalmente. Yo creo que también es muy necesario poner en contexto histórico lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Por supuesto, la situación actual es pues absolutamente dramática, ¿no? Y no sé si comparable con alguna otra, bueno, algún otro ataque, ¿no? de los que ha vivido ya el pueblo palestino, pero creo que es importante entender que el pueblo palestino lleva sufriendo un genocidio continuado desde hace más de 75 años, ¿no? Y es en ese contexto en el que tenemos que entender este ataque, ¿no? Eh, Incluso desde antes de la creación de Israel, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, desde mucho antes ya comienza el proyecto sionista, que no es un proyecto religioso, es un proyecto político y sobre todo de colonización. Es que quede claro, María, porque la gente no entiende que esto no es una cuestión de religión. Es un proyecto político, es un proyecto planteado desde una perspectiva que no tiene nada que ver con la religión. Yo no sé, yo creo que estuvisteis la conferencia que se dio en el Ateneo a principio de la guerra, de la última guerra, del último conflicto, Sí, y se explicó perfectamente, ¿no? Incluso vino una sí, mujer que era judía, dijo que era antisionista, explicó que esto empezó a final del siglo XIX, hace 125 años, sí, y empezó con un proyecto político. Y hay así que es. remarcar, esto es muy importante, yo creo remarcar que no estaremos en contra nada de ninguna religión, pero sí de una ideología sionista, que es una ideología supremacista y que roza casi con el fascismo o sin casi, y que están No, cometiendo lo mismo que que les hicieron a ellos. Entonces, que esto yo creo que es muy importante remarcarlo y dejarlo claro porque da lugar a confusión y vemos en países como por ejemplo en Alemania que en cuanto que dices que eres antisionista ya te ponen de antisemita y son cosas muy diferentes. así es, así es. Ujú. Importante este contexto, ¿no? Histórico, porque son más de 75 años de la brutal ocupación por parte del régimen israelí. Eh,
¿Qué os parece los pasos que ha dado, por ejemplo, el gobierno de Sudáfrica para intentar que los tribunales internacionales investiguen el posible caso de genocidio por parte de Israel? Hombre, eso es una bocanada de aire que nos da un poco una pequeña luz que nos ayuda a ver que puede haber justicia. Que luego ya dicten de una manera o de otra, y ya sabemos que cuando hay resoluciones el Estado sionista no las acepta, no las acate, no las cumple, pero por lo menos que haya un contexto donde se les pueda juzgar como lo que verdaderamente son, unos genocidas. Y eso, las víctimas no van a poder, no van a poder renacer, pero la gente sí va a ver que por lo menos han perdido algo, pero se puede hacer justicia. Sí, totalmente. Bueno, yo creo que esto, por una parte, nos ayuda a ver el papel del derecho internacional en toda la cuestión, bueno, de la colonización, ¿no? Y del apartheid en Palestina. Como decía Marilo, hay un montón de resoluciones de la ONU que Israel se guarda en el cajón, ¿no? Y le da igual todo. Pero bueno, la lucha utilizando, ¿no? Y con el derecho internacional en la mano del pueblo palestino, pues es un ejemplo de que la resistencia palestina tiene muchas formas y que muchas veces, de manera pacífica y utilizando los canales institucionales, el pueblo palestino ha exigido sus derechos, ¿no? De hecho, bueno, ahora mismo, pues parte de la resistencia palestina, ¿no? Pues a través de diversos medios, también se acoge al derecho internacional, ¿no? Que incluye cuestiones como que, pues, ante una situación de colonización, los pueblos tienen derecho a resistir, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el papel del derecho internacional es importante y es importante también, por supuesto, visibilizar que quien ha puesto esta denuncia ha sido Sudáfrica, que es el país por el cual se crea el delito ¿no? En el sistema internacional, el delito de genocidio, que es el sur global, el que se levanta en apoyo al sur global y que, bueno, a los países del norte global pues se nos tendría que caer la cara de vergüenza de que no solo no apoyamos estas, De hecho, estas demandas, sino que además el sistema internacional, en los países del norte global, nos estamos lucrando con el apartheid y con la colonización y ahora mismo con el genocidio del pueblo palestino, por ejemplo, a través de la venta de armas. efectivamente, así es, María. Y con todo esto, lo que están haciendo es dejar en evidencia a todas estas instituciones, porque el Estado sionista, al no cumplir ninguna resolución y al no entender ninguno de los acuerdos ninguno de los dictámenes judiciales que salgan, lo único que hace es poner en evidencia estas instituciones que tanto ha costado formar y que realmente las están desmantelando. Lo habéis hablado un poco hace un momento, pero ¿cuál creéis que ha sido, cómo está siendo el papel de la Unión Europea y del gobierno español en todo esto? En lo que nos puede afectar y cómo podemos presionar también nosotras para que se den otro tipo de pasos que sean valientes. Yo voy a ser muy concretita. La Unión Europea ya, bueno, estamos viendo que es una pata más de esta baraja, que al final, entre la tijera del Estado sionista y el apoyo americano se queda en medio. Y con respecto al Estado español, pues hay que aplaudir algunas pequeñas cositas, pero siempre se quedan cortos. Falta mucho por hacer. Sí, yo personalmente creo que son posiciones muy hipócritas, ¿no? En general, la Unión Europea tiene esta doble cara, ¿no? Por una parte, abanderada de los valores democráticos y la libertad y con esta idea de universalismo, ¿no? Y de llevar estos valores al resto de pueblos que son salvajes. Pero por otra, pues efectivamente se le cae esta careta, ¿no? Y lo que vemos es, pues, toda una institución y un mecanismo colonial y opresivo. Y en este caso, pues está muy claro, ni siquiera en ese discurso formal, ¿no? En esa cara amable, se están posicionando en contra del genocidio. Y bueno, y no solo ocurre con Palestina, ¿no? Ocurre, por ejemplo, ahora también con el Pacto de Inmigración y Asilo que se está intentando aprobar, que básicamente elimina los
derechos de las personas refugiadas y migrantes. Ujú. Y en el caso del gobierno español, yo creo que pasa igual. Hay demandas muy concretas del pueblo palestino, como es el embargo de armas, como es la ruptura de relaciones con Israel, como es el exigir sanciones, como es, por ejemplo, el apoyar la demanda de Sudáfrica, que el gobierno español no está apoyando, ¿no? Entonces, pues bueno, unas declaraciones medianamente amables o comprensivas o mínimamente empáticas se quedan en papel mojado si luego las acciones reales no se llevan a cabo. Políticas de maquillaje. Hay un par también de iniciativas que han surgido y que ha salido a través de la plataforma y de otros espacios. Una de ellas es denunciar lo que están viviendo los niños y las niñas en Palestina, lo que han vivido durante toda su vida. Obviamente, vivir en una cárcel durante su vida vallada con personal militar que te puede matar en cualquier momento sin tener derecho a algo que en otros lados tienes derecho, como puede ser el agua, la comida, derecho a una A sanidad de jugar. alimentación, a jugar, a tener vida. Pero claro, ahora son más de 12.000 niños y niñas asesinados. Es un número que lo hablábamos antes de empezar el programa, de que creemos que muchas veces la sociedad se vacuna y Sí. que ante imágenes que estamos viendo en las redes sociales que son dramáticas, que nos duelen, que incluso los sionistas se ríen de ellas. Pues recuerdo haber visto Sí. imágenes bailando o riéndose de que no tienen agua ni luz, pero 12.000 niños y niñas asesinados en 120 días. Solo, Fernando, y no te olvides de que ya no solo los niños asesinados, son los niños mutilados. O sea, es que el futuro que les queda a los niños que todavía viven pero están mutilados, también hay que tenerlo en cuenta. O sea, que estas 12.000 es una cifra que queda muy corta con respecto a la situación real de esos niños. El otro día Sí, sí. salió un vídeo de un niño que le habían amputado un brazo y solo lloraba y decía, yo quiero tener mi mano, yo quiero tener mi mano. Y ¿Por sin qué un centro niño de tiene que estar... salud y hospitales, además, Claro, claro. ¿Estáis haciendo trabajos en los colegios y institutos? Pero claro, nos enfrentamos muchas veces a un muro. Lo digo en el propio colegio donde están mis Sí. hijos, donde el día pasado 30 de enero se celebró el Día de la Paz. Se Ujú. intentó por parte del AMPA pues, que se mencionara el conflicto de Gaza y no se atrevieron. La dirección no se atrevió porque decía que esto podía causar polémica y que la gente se podía asustar. Pero es que debe causar polémicas, que lo que estamos viendo es muy fuerte y la gente tiene que tomar conciencia, o sea, no pasa nada por crear una polémica. Yo creo que también tenemos que intentar enfrentarnos a este tipo de discursos. Sé que no es tu caso, Fernando. ¿Qué estáis Sí, preparando? Que estáis preparando pues cositas. sí, ahí, bueno, si quieres contarlo tú mejor, María, la parte de educación que están llevando desde la plataforma, están haciendo bastantes actividades y están un poco trabajando en esto. No sé si tú, María, tienes más datos con respecto a lo que están haciendo ahora mismo en la plataforma de Yo educación. Sí, Sí, yo personalmente no estoy en ese grupo, pero bueno, la idea es crear una red de profesorado, de familias, pues para implicar a los centros educativos de la sierra desde los lugares que se pueda, ¿no? Desde dentro de los centros o como un poco más a nivel de presión, pero efectivamente para movilizar también, pues bueno, desde el ámbito educativo, que sabemos pues, que es absolutamente esencial para crear pensamiento crítico y también pues para interceder, o sea, para incidir en la infancia y en la adolescencia, ¿no? Es un tema muy difícil de tratar con niños y niñas porque, bueno, pues es muy difícil explicarles por qué está pasando esto, qué es un genocidio bueno, en qué mundo viven, ¿no? Pero son realidades que existen y que tampoco se pueden Claro, ocultar. efectivamente. Y Ujú. María, y el problema no es hablar con los niños. Los niños escuchan, los niños ven la similitud con otros niños. El problema es cuando esos niños llegan a sus casas, sus padres tienen un planteamiento, pues eso, adulterado por la información que reciben, no les dejan expresarse libremente y eso es muy triste. O sea, tenemos que un poco, sí, educarles, dar información, pero claro, hay muchos muros que nos cierran las puertas. Sí, totalmente. Y hablando de infancia, yo creo que también es importante, bueno, por supuesto, lo que está ocurriendo en Palestina en general, porque no es solo en Gaza, muchas veces, claro, ponemos el foco en Gaza porque lo que está ocurriendo ahora ya es
bueno, no hay palabras, ¿no? Pero esto ocurre en toda Palestina, ¿no? Bueno, las tasas de depresión y de estrés postraumático de la infancia, que al final es un mecanismo más de genocidio, ¿no? Y de limpieza étnica, que es bueno, el destruir a las nuevas generaciones. Pero también creo que es importante tener en cuenta que muchas veces cuando oímos, bueno, no sé si habéis visto El Salto, sacó hace poco el periódico El Salto una guía de comunicación para hablar de Palestina. Y una de las cosas que decía era que muchas veces nos enfocamos en niños y niñas o incluso en mujeres, ¿no? Como poniéndolos en pack, pero que esto también a veces puede caer un poco en una retórica de deshumanización de los hombres palestinos porque lo relacionamos pues desde la islamofobia, ¿no? Y el racismo con esa imagen de terrorista, ¿no? Con esa imagen bueno, pues deshumanizante totalmente, ¿no? Entonces, por supuesto hay que poner el foco en los niños y las niñas porque es una población especialmente vulnerable, pero no de una manera que nos lleve, ¿no? A olvidarnos de otras poblaciones que, bueno, pues en nuestro imaginario colectivo racista occidental, pues nos olvidamos muchas veces, ¿no? Justamente porque estamos deshumanizando. Otra de las iniciativas que estáis llevando a cabo, y además tenemos a María, que es un referente en el movimiento de boicot, desinversión y sanciones, el BDS, es el boicot a empresas que están colaborando con el régimen sionista, empresas que están en España, que te puedes encontrar en el supermercado, te puedes encontrar saliendo a la calle. ¿Qué estáis defendiendo en este sentido? Si quieres, dale, María, Bueno, tú para empezar. sí, gracias. Bueno, referente no sé, pero me sé un poco cómo funciona esto. Y bueno, el movimiento de boicot, desinversiones y sanciones a Israel, así muy brevemente, es una campaña que surge en 2005 en Palestina. Y bueno, más de 120 organizaciones de la sociedad civil palestina, un poco pues ante la inacción del sistema internacional, pues hacen un llamamiento a la sociedad civil internacional para, bueno, pues, para apoyar la liberación de Palestina, ¿no? Y lo que piden es, pues efectivamente, este boicot, desinversión y sanciones a Israel hasta que se cumplan 3 objetivos básicos de la campaña, que están basados además en el derecho internacional, como decíamos antes, que es el fin de la ocupación de las tierras palestinas y el desmantelamiento del muro de la apartheid. Por otra parte, el reconocimiento del derecho al retorno de todas las palestinas refugiadas y exiliadas en la diáspora, que bueno, en el 45 se expulsó a más de 800.000 palestinas, que ahora son casi 6 millones de refugiadas. Y por último, el fin del sistema racista contra las palestino-israelíes, ¿no? O sea, las palestinas que viven en la Palestina del 48 o en lo que se conoce como Israel. Estos son los 3 objetivos de la campaña. Entonces, la parte de boicot económico, ¿no? En lo que se basa es en la idea de que intentamos retirar el apoyo económico al apartheid israelí y a la colonización israelí. La colonización y ahora mismo el genocidio no se sostiene sin las cientos de empresas, las miles de empresas que están trabajando allí en Israel, que no solo sostienen el apartheid, sino que también se lucran de él, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora yo creo que hay una campaña muy visible, que es la de Carrefour, que tiene contratos con el ejército israelí, que opera en colonias ilegales, ¿no? Entonces, bueno, lo que se exige en este caso es pues el boicot a Carrefour, ¿no? Un boicot estratégico porque consideramos que se puede lograr este boicot, ¿no? Obviamente las marcas, las empresas que funcionan en Israel son cientos, no se puede hacer boicot a todas, entonces lo que se propone desde el BDS son boicots estratégicos a ciertas empresas en las que focalizar los esfuerzos, dejar de comprar, denunciar los vínculos con el apartheid y con la colonización y presionar hasta que se retiren de Israel. Y yo quiero hacer un llamamiento a una cuestión muy, muy sencillita, porque muchas veces me encuentro con gente que me dice, pero si yo por uno que no vaya, no sé qué, cualquier grano hace granero. Entonces, empecemos por no comprar productos dentro de esas marcas, no ir a los supermercados que están marcados como empresas que apoyan al Estado de Israel. Es tan fácil como Si eso. queréis decir el nombre de las empresas, yo creo que sería bueno que la gente... Son muchísimas. Lo que decía María, ahora mismo estamos hablando de Carrefour, pero podemos hablar de todas formas, cualquiera que esté interesado entra en cualquier página de bloqueo, o sea, de bloqueo al Estado de Israel y te salen las empresas y los productos que están vinculados con ellos. Sí,
específicamente, ahora en las campañas, aparte de Carrefour, hay una campaña también muy fuerte con HP, con la tecnológica, que vende tecnología para los checkpoints militares del muro del apartheid, para, bueno, pues para parar a las palestinas, hacer identificación facial, etcétera, etcétera. Y también hay una campaña de desinversión contra AXA, contra la aseguradora, porque tiene dinero invertido en distintos bancos israelíes. Y también hay una campaña de presión, de desinversión también contra CAF, contra la empresa de trenes, porque se ha adjudicado un contrato para construir un tranvía bueno, que va a atravesar Jerusalén y distintas zonas de Cisjordania, separando pueblos palestinos entre sí bueno, participando también, ¿no?, en en la segregación territorial que sufre el pueblo palestino, que tiene pues muchísimas restricciones de movilidad en sus propias tierras, ¿no? No sé si, por ejemplo, si sabéis que hay un sistema de carreteras segregados. Los palestinos de Cisjordania no pueden usar las mismas carreteras que los israelíes, ¿no? Entonces también está esta campaña contra CAF, pero como dice Mariló, en las redes sociales y en las páginas web de boicot, desinversiones y sanciones a Israel, de BDS, pues están todas las marcas ahí para poder organizarnos bien. Compañeras, una pregunta saltando un poquito de tema, ¿no? Se escucha mucho en estos días hablar del derecho a la resistencia. Yo quiero preguntaros por este derecho a la resistencia y quiero preguntaros cuál es el futuro que le queda al pueblo de Israel, para poder, digo, al pueblo palestino, para poder construir un Estado libre, independiente y soberano en un futuro, porque eso tiene que llegar. A ver, yo, por supuesto, yo soy defensora al 100% del derecho a defenderse. Es un pueblo que le han ido usurpando su tierra, no solo su tierra, su cultura, su gastronomía, todo se lo han ido asimilando para ir poco a poco asimilando todo lo que corresponde a Palestina. Entonces, todo eso tiene siempre un derecho a resistir, un derecho a defenderse y a resistir. El palestino, el orgullo palestino no les va a volver a permitir, no les va a dejar volver a caer en el mismo error que en el 48. En el 48 muchos fueron engañados con el consentimiento de que iban a recuperar sus posesiones una vez esto pasara, y hasta la fecha siguen con su carné de refugiados desde el año 48. Entonces, hoy por hoy el palestino a voz grita me voy a morir antes que salir de mi tierra. Entonces, esto va a seguir siendo una lucha de resistencia, y por mucho que quieran, mientras que exista un solo palestino en la faz de la tierra, Palestina va a existir y van a luchar por Palestina. Porque todo palestino, cuando nace, como digo yo, dentro de cada palestino hay un político y lucha por su tierra. O sea, tú juntas a dos palestinos y toda su conversación se queda centrada en resistir y retomar Palestina. Sí, totalmente. Nosotras, bueno, como decíamos antes, en concreto hay dos resoluciones de la ONU, de la Asamblea General de la ONU, que reconocen el derecho a los pueblos a defenderse con los medios que consideren necesarios en situaciones de colonización, que es la situación que se está viviendo, ¿no? Eh, em, como decía Mariló, para entender la resistencia palestina, hay que entender que esta resistencia tiene muchísimas formas, que el pueblo palestino es muy diverso también, ¿no? Y está formado, pues, por supuesto, por muchas corrientes políticas, por muchas ideologías, por muchas perspectivas. Pero que en cualquier caso llega un punto, ¿no?, que cuando, bueno, pues ante la masacre constante y continuada, ¿no?, pues los medios de defensa bueno, pues se tienen que intensificar también, ¿no? En ese sentido, bueno, desde la plataforma, por supuesto, como decía Mariló, apoyamos pues el derecho de los pueblos a resistir y, bueno, como que de manera general, ¿no?, lo que se propone para la resolución, ¿no?, de esta cuestión, así hablando como con un lenguaje muy neutro, que es muy hegemónico, es o bien la solución de los dos estados, o sea, repartir la tierra, ¿no?, entre Israel y Palestina, o la solución de un estado. En el caso de la plataforma, como decimos en el manifiesto, pues abogamos por un Estado palestino libre del río al mar,
también porque Sí, sí. creemos que es lo que pide la mayor parte del pueblo palestino y porque ya hemos visto cuál es la solución de los dos estados. La solución de los dos estados De es hecho, la que se dio en el 48. claro, el momento de los dos estados ya pasó en su día. Hubo esa oportunidad, no se llevó a cabo y ya cada vez cada vez menos palestinos abogan por la resolución de los dos estados. Se busca una Palestina grande y libre. También porque no podemos ser ingenuas. El proyecto sionista es un proyecto colonial expansivo que además no solo acaba en Palestina, también busca, por ejemplo, los Altos del Golán, que son de Siria, ¿no? También vemos los bombardeos al Líbano, Claro, es que las tensiones. es que el proyecto sionista va del Éufrates al Nilo y esto está en sus estatutos de creación. Es la consecución de todo el territorio del Éufrates al Nilo. Entonces, claro, ahora estamos, el punto caliente es Palestina, pero es que si Palestina cae, lo que va detrás es un rosario, va cayendo todo, hasta que consigan su verdadero estado, que es el del Éufrates al Nilo, lo que ellos reivindican. Compas, os quería preguntar, ¿qué acciones de momento habéis realizado y de cara a futuro, qué acciones hay a corto plazo y cuáles podéis contar? Porque a lo mejor puede haber sorpresas también. Pues mira, yo creo que lo más importante que hay que contar es la manifestación que hemos preparado para este domingo. La manifestación va a ser en Villalba. Estamos como punto de partida va a ser la estación de Villalba a las 12 de la mañana. Recorreremos varias calles del pueblo para acabar en el ágora de la biblioteca y leer un manifiesto que tenemos, que es nuestro manifiesto, desde luego, preparado. Esa es la acción más cercana que tenemos ahora mismo, para que la gente pueda salir a la calle, unirse a nosotros y gritar por una Palestina libre. Sí, efectivamente. Hemos organizado también algún acto, alguna charla, etcétera, y también nuestra idea es, más allá de la manifestación del 11, seguir organizando concentraciones, manifestaciones, actos y seguir organizadas por Palestina, incluso cuando Palestina deje de salir en la televisión, ¿no? Intentar generar esta red a largo plazo y bueno, movilizar a la gente de la sierra que creemos que, bueno, pues como decía antes, por la acogida que tuvo la primera asamblea, tenía ya muchas ganas de salir a la calle, muchas ganas de poder unirse a una iniciativa así y bueno, creemos que el domingo que viene, llueva, nieva o haga sol, vamos a llenar las calles por Palestina. Así será, si Dios quiere, inshallah. Digo que es importante. En los últimos meses hemos tenido concentraciones en diferentes pueblos, en Villalba, en Muartarzal, en Guadarrama, en Galapagar, en actos también de diferentes pueblos. Esto es una manifestación comarcal que llama a todos los pueblos de la sierra a acudir a Villalba como capital neurálgica de la comarca a mostrar de forma unitaria la solidaridad con Palestina. Yo creo que es algo muy importante. Habrá que seguir repitiendo que el próximo domingo 11 de febrero a las 12 de la mañana existe esta importante movilización. Así es, y seguiremos haciendo cosas porque esto no tiene una resolución a corto plazo y, como decía María, ya mismo estamos desapareciendo de los medios de información y hay que seguir hablando de Palestina, porque Palestina no va a acabar el día que el telediario deje de informar. Palestina tiene que seguir resistiendo y luchando. Le queda todavía mucho y el enemigo que tiene enfrente no es un enemigo flojo. Importante también seguir las redes sociales de la Sierra con Palestina o cualquier otro tipo de red social en solidaridad con Palestina porque estamos ante un poder mediático muy importante que va desde los medios de comunicación, va desde lo cultural. Con el ejemplo de Eurovisión, no sabemos por qué Israel participa en Eurovisión a Y en otros el países. Eurobasket y en un montón de En Europa, sitios sí, sí, que están. en el fútbol es un modelo que intentan ir efectivamente a la Europa occidental, al mundo occidental e intentan imponer mediáticamente, que la gente incluso no lo sepa, lo va asimilando sin querer, que Israel son los buenos, son los blancos, Sí. culturalmente, y Palestina no hay cultura y son los que van tirando piedras a los soldados israelíes. Es muy importante informarse y
acudir a los actos que se han ido haciendo y que van a seguir haciéndose para aprender mucho más, porque es muy complejo el programa palestino, y también para conocer las distintas acciones y convocatorias que se van a ir surgiendo. Así es. Pues muchas gracias Eso es. por estar, compañeras. Pues nada, yo ya recojo que esta tarde presenta la canción el artista palestino Marwan, que ha creado la nana Es verdad. para Palestina, la presenta esta tarde en un acto organizado por la UNRWA, porque como les habréis visto que han quitado mucha financiación, muchos estados están en una situación un poco precaria. Y precisamente este artista, todos los beneficios de esta canción los ha cedido para la UNRWA. Pues una canción muy bonita además, que Sí. os aconsejamos que la escuchéis, y bienvenidas aquí a Delante Sierra. Estamos para lo que queráis, para denunciar el genocidio palestino, y sobre todo la solidaridad es la ternura de los pueblos, y estamos creando, yo creo que en redes muy bonitas en la sierra, y hay que seguir contribuyendo a que esas raíces sigan creciendo por todos los pueblos. Muchas gracias, Mariló, muchísimas gracias, María, por estar un ratito con nosotros. Nada, gracias a vosotros por Muchas recibirnos. gracias, compas. Nos vemos en las calles. Nos vemos Oye, el próximo domingo. antes de cerrar, Fernando, daros la enhorabuena por el reportaje que habéis hecho de Alpedrete, aunque no tenga mucho que ver. Hay un reportaje estupendo en Adelante Sierra, la página web, sobre lo que está ocurriendo en Alpedrete con la extrema derecha, con los nazis. Animo a todo el mundo a leérselo, porque la verdad yo me he levantado con él, lo está leyendo y me ha encantado, ¿eh? Así que, por Pues favor, seguiremos leerlo hablando también. de lo que va ocurriendo en la Sierra del Guadarrama y poquito más. Nos veremos en la manifestación del domingo. Contaremos en los próximos días lo que ha pasado el domingo, y os animamos a suscribiros, a seguir el podcast Delante Sierra en las distintas plataformas en las que estamos. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Mariló. Muchísimas gracias, Pablo. Nos vemos. Gracias, compañeros. Hasta Gracias. luego.